Desde aquella noche todo cambió. Comencé a creer en fantasmas, luego a temerles, pues ahí no terminarían las aterradoras experiencias para mí, con aquella casa y sus fantasmas. Todo esto fue solo el inicio de aquella relación. Dicen que las historias de fantasmas son tristes. Tal vez los fantasmas lo son cuando no pueden descansar en paz, cuando mueren trágicamente. Tal vez es ahí cuando necesitan ayuda para trascender, para entender que ya no pueden seguir con nosotros. Cuando se resignan a partir, pero en su afán pueden causar los peores horrores a los vivos. Es lo que me tocó experimentar y es algo que no se lo deseo a nadie. Cosas así, peores vendrán para mí. Bienvenidas a la segunda parte de esta vivencia. Tras los gritos desgarradores de Patricio a las 3 de la mañana y su perturbadora advertencia de que esa cosa ahora sí sabía de su existencia, el horror dejó de ser un espectáculo para mudarse a su propia habitación. Ya no es solo la historia de una casa maldita o de una madre que no quiere descansar. Es la historia de algo maligno que ha cruzado la calle, que se esconde en el armario y que, mientras todos duermen, le ha susurrado al oído: sé que me ves. Prepárense porque lo que descubrirás sobre el pasado de esa vivienda es mucho más oscuro de lo que imaginas. ¿Listos? ¿Listas? Bienvenidos a este 42º capítulo de horror. Los gritos me despertaron. Miré el reloj somnoliento con mis ojos casi pegados y asustado. Eran las 3:40 de la madrugada. Aquellos gritos eran una mezcla de dolor, de pavor, y si bien al principio creí que resonaban solo en mi cabeza como parte de una horrible pesadilla, cuando continuaron entendí que no estaba soñando, que provenían de la calle. Salté de la cama al instante. Abrí la ventana observando desconcertado y aturdido en todas direcciones buscando su origen. Las luces de la casa comenzaban a iluminar la penumbra de aquella noche, y en instantes la alarma comunitaria fue activada por un vecino. Algo estaba ocurriendo. Aquellos horrendos gritos eran de Patricio. Pedía desesperadamente ayuda a los vecinos, arremetiendo sobre las rejas. En instantes la gente comenzó a salir colmando la calle, algo habitual cuando sonaba la alarma y se trataba de la seguridad del vecindario. Me vestí y bajé rápidamente. Mis padres hacían lo mismo y con premura llegamos al lugar confuso de lo que estaba ocurriendo. A Patricio lo estaban asistiendo. Tirado en el piso gritaba enloquecido, arañándose la cara, jalando su pelo, pálido, sumido en un horror indescriptible. Esa no es mamá. Esa cosa no es mamá. Sus ojos negros demoníacos me quieren llevar. Me persigue y me obliga a mirarla. No quiero verla. Sáquenla, Dios mío. Vociferaba apretando sus ojos con tal fuerza que parecían que iban a reventar sus globos oculares. La gente se miró asustada, pero también con rostros lastimosos, como siempre lo hacían al verlo. Claramente se refería a su difunta madre, pero ya no como aquel espíritu fantasma que se negaba a abandonarlo y le brindaba paz. Algo había cambiado. Una vecina lo contuvo por unos instantes en que dejó su enloquecido actuar. Tomó su rostro con ambas manos, logrando que abriese los ojos por unos segundos. Los tenía completamente enrojecidos, irritados. Había vertido alguna sustancia sobre ellos y rasgado parte de sus párpados. También de su rostro que denotaba heridas hechas por sus propias uñas. No quería abrirlos por nada del mundo, o más bien, no quería volver a ver lo que minutos antes tuvo frente a él. Aquello lo enloqueció de horror, a tal punto de querer arrancarlos.
La mirada de horror de Patricio de aquella madrugada jamás la olvidaría. He visto al diablo a los ojos y quiere llevarme, dijo mientras temblaba y apretaba las manos de la señora Mónica, buscando algo de seguridad. Su rostro familiar fue un alivio, una luz en la oscuridad. Luego se echó a llorar, y las lágrimas ayudaron a limpiar sus ojos, pero no a calmar su pavor. Al ver más rostros familiares a su alrededor, sintió más alivio, pero incesantemente miraba hacia su casa, no prestando atención a lo que la gente le decía para intentar calmarlo, y que insistía en saber qué rayos le había ocurrido. Por momentos nos miraba uno a uno como buscando a alguien entre la multitud. Fue cuando me reconoció y se dirigió a mí con una voz trémula. «Tú viste esa cosa. Diles que es verdad», dijo, refiriéndose a mi persona. Un escalofrío me estremeció y sentí palidecer del miedo. «Sabe que lo estuviste observando la otra noche. Vendrá a verte. Vendrá a buscarte», me dijo. «Diles que lo viste. Cuéntales que no estoy loco, que no estoy alucinando por el alcohol. Yo creí que era mi mamita, pero no lo es. Eso es algo maligno que se mete en su cuerpo». Todas las miradas cayeron sobre mí y quise que me tragara la tierra. Mamá me preguntó de qué rayos hablaba, pero no tuve el valor para decirle lo que había experimentado la otra noche. Que se había visto al fantasma de doña Angélica o lo que sea que fuese aquella cosa espectral. Minutos más tarde llegó una ambulancia. Patricio fue trasladado al hospital donde estuvo un par de días recuperándose y desintoxicándose. Hubiese sido mejor que se quedase allí. Las palabras de Patricio despertaron todos mis horrores, incluso más que la misma noche en que vi al fantasma de su madre, si es que realmente era ella. Intenté con los días olvidarme del episodio, pero con la casa a pocos metros era imposible. Por las noches y de vez en cuando me asomaba a observar también por el día. Parecía que el lugar comenzaba a atraerme con una extraña fuerza. «Mamá, ¿tú crees en fantasmas?», pregunté en medio de la cena. Papá quedó con la cuchara a punto de metérsela a la boca. Me dio una mirada inquietante antes de digerir. Masticó un par de minutos y luego se enderezó, tomó la servilleta, limpió su boca y observó atento a mamá mientras me respondía. «Sí creo, hijo, aun cuando nunca he visto alguno. Pero papá sí ha visto fantasmas, ¿cierto, amor?». Él la miró incómodo y luego me consultó por qué de la pregunta sin quitarle la vista a mamá. «Creo que he visto el fantasma de aquella casa, a doña Angélica», dije en voz baja, casi creyendo que el mismo fantasma podría oírme. Papá bebió un sorbo de vino para ayudar a digerir el trozo de carne en su boca. Dejó la copa sobre la mesa y luego de un silencio esperando que concluya el bocado dijo: «La vi en la ventana cuando volvía del trabajo. Hace un par de noches, hijo. Me aterra. Prefiero no tocarnos el tema. Hablarlo atrae esas cosas, así que trata de no estar al pendiente de esa casa ni de lo que de ella salga», concluyó. Papá tenía razón, pero me era imposible no mantener la atención sobre la casa. Por la noche cerraba los ojos y recordaba el rostro de Patricio diciéndome que ese fantasma sabía de mí, que me había visto y vendría por mí. Aquella semana pasó muy rápido y el viernes salí con mi novia a un recital. Aún no caía la noche cuando fui por ella pasando frente a la casa maldita. Había ruidos y la puerta estaba abierta. Me asusté. Pero luego de ver a la exesposa de Patricio me vino la calma. Ella me observó con rostro serio, poco afable. De igual manera le moví la cabeza en gesto de saludo, el cual no respondió. Se le notaba molesta, quizá por estar ahí ayudando a Patricio luego de regresar del hospital.
Si bien ya no tenía ninguna obligación, seguía siendo al fin de cuentas el padre de sus hijos y estaba solo. No tenía nadie más cercano. Horas más tarde, alrededor de las 22:45, sonó mi teléfono. Era Antonio, uno de mis mejores amigos, quien estaba frente a mi casa. Había ido por mí para invitarme a beber cervezas y platicar, algo que solíamos hacer casi todos los viernes. Lo noté confuso al otro lado del teléfono. Me preguntó reiteradamente dónde estaba realmente, pero no le entendí del todo con el ruido ambiente, así que me fui al baño. ¿De verdad no estás en casa?, afirmó a sí mismo, convencido al principio tal vez de que sí lo estaba. Mis padres tampoco estaban esa noche. Habían ido a cenar donde una vecina que celebraba su cumpleaños y no creo que cuando Antonio fue por mí hubiera regresado. ¿Hay alguien en tu cuarto?, dijo con voz temblorosa, confundido. Minutos antes había tocado el timbre un par de veces. Nadie respondió. Luego me llamó a viva voz reiteradamente. Fue entonces cuando la luz de mi cuarto se encendió. «Deja de joder y baja. Unas cervezas heladas nos esperan». Me habló fuerte hacia el segundo piso, pero yo no estaba ahí. Luego una silueta tras la cortina se parapetó, inmóvil, por largo tiempo observando hacia abajo. Creyó que bromeaba, pero esa silueta no era la mía. Pronto lo entendería cuando sus ojos se enfocaron mejor a la ventana. Cuando aquello dio la vuelta y escalofriantemente se perdió en mi cuarto apagando la luz. Cuando Antonio entendió que eso no era yo, retrocedió tras sus pasos, tomó el teléfono y me marcó de inmediato. Le flaquearon las piernas al escucharme y cayó sentado sobre la acera. Antes de seguir con esta vivencia, te invitamos a que nos sigas para crecer juntos en este lindo proyecto. También que le des a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Y un like, un comentario y comparte este video para que nos trate bonito el algoritmo de YouTube. Comparte tu historia y haz que otros tiemblen de miedo. Sin más por decir, continuamos. Le indiqué dónde estaban mis padres y rápidamente fue por ellos. Existía la posibilidad de un ladrón en casa. Lamentablemente no lo era. Hubiera preferido un delincuente. Registraron toda la casa y no había indicio alguno de entrada forzada. Tampoco faltaba absolutamente nada, creyendo que Antonio había imaginado todo o que venía algo fumado. Cuando llegué revisé completamente el cuarto y solo un hedor rancio era la huella de que algo no vivo estuvo allí. Yo le creo a Antonio, más aún después de lo que experimenté aquella misma noche. Por aquel incidente, el recital acabó antes para mí. Fui a dejar a mi novia y, como les comenté, al regresar examiné minuciosamente el cuarto dejando la ventana abierta para que aquel extraño hedor desapareciera. Todo era confuso y me acosté con preocupación. Estaba cansado y era tarde, así que al poco tiempo me dormí. Una ventisca zamarreó las cortinas justo cuando cambiaba de posición en la cama, echándole un ojo entre dormido y convencido por mi piel erizada de que debía cerrarla. Era una noche calurosa, pero nuevamente y de forma extraña, el cuarto se puso completamente frío. Me animé a cerrarla, pero fue en ese instante en que una voz de ultratumba terrorífica y violenta sonó a mis espaldas. Sé que me ves. Me senté de golpe. Aquella voz escalofriante me puso de inmediato en alerta. Era una voz femenina pero ronca, gutural y de alguien muy enfadado. No tenía claridad de dónde vino hasta que la puerta del armario rechinó de forma espeluznante, abriéndose unos cuantos centímetros. De nuevo aquella voz desde adentro. Sí, a ti te hablo. Al que lo observa desde la ventana. No busques a los muertos porque vendrán. Acompañó la frase con una risita burlesca entre dientes, de esas cuando te tapas la boca y se te escapa el aire por la nariz. Se me vino a la mente una escena de Regan en El Exorcista.
Estiré mi brazo al buró y encendí la lámpara rápidamente. Nada. Solo el armario a mi derecha con su puerta entreabierta cimbrándose casi de forma imperceptible. Aquel hedor pútrido había vuelto. Con el espanto lo había pasado por alto, pero pronto se me metería mi nariz a cada inhalación. Me acomodé hecho bolita, muerto del espanto, y comencé a rezar. Minutos más tarde nuevamente crujió aquella puerta. Me senté en la cama ya presa del horror. El armario se había abierto unos cuantos centímetros más. Mis manos sudaban y los pies se me congelaron, pero me mantuve alerta largos minutos. Esta vez permanecí sentado con la vista fija en el armario. Tal vez me estaba volviendo loco imaginando cosas, pero no. Volvió a rechinar esta vez, alcanzando a ver unos horribles dedos afirmados a la puerta. Había algo allá adentro. Eran falanges casi sin carne, grisáceas, le faltaban uñas y en los dedos donde aún quedaban parecían estar a punto de desprenderse. Algo asqueroso. De la impresión me lancé con cobijas y todo al otro lado de la cama hasta el piso, tapándome hasta la cabeza, petrificado del horror. Quería llamar a mis padres, pero no me salía la voz. Es solo mi imaginación, no seas tonto, es solo tu imaginación. Me repetía, quería convencerme de que nada de esto era real. En instantes la cama crujió. Más bien, el típico sonido del colchón y sus resortes cuando te montas sobre él. Alguien estaba sobre mi lecho. Luego aquella voz nuevamente. No querías verme, vecino. Esta vez no susurró. Casi lo gritó en mi cara. Pude sentir el maloliente hedor de su boca a muerte. Luego se burló nuevamente con aquella risita. No pude moverme y el tiempo pareció detenerse. Fueron interminables minutos hasta que esa cosa se bajó de la cama y salió del cuarto. Sentí la manija de la puerta dando vueltas, luego el chillar de las bisagras y sus pasos. Unos pasos fuertes que parecían hundir las tablas. Sus pisadas no concordaban con el peso de una persona. Claramente eso no tenía nada de humano. Así no son los fantasmas, me dije. ¿No se supone que son almas traslúcidas que atraviesan paredes? Al menos eso pensaba acerca de ellos. Esto era algo completamente diferente. Mi oído siguió sus pisadas por las escaleras hasta perderse en el último peldaño. Recién ahí pude respirar. Exhalé con fuerzas como si hubiera estado sumergido en el agua largos minutos, aguantando la respiración. Seguía momificado. No lograba moverme y tiritaba de pavor. Así estuve orando largas horas hasta que finalmente me venció el sueño en algún momento de la noche. Mamá me despertó al amanecer. Seguía en el piso. ¿Qué rayos haces durmiendo en el suelo?, me regañó. Levántate y ventila tu cuarto que apesta. ¿Cómo no? Si había un muerto en el armario. Lo pensé, pero no se lo dije. Ya por la tarde nos pusimos al corriente con Antonio de toda esta macabra experiencia. Quedó pálido cuando le conté detalles de lo vivido. Esa cosa de alguna forma se había metido en mi casa, en mi cuarto. Antonio lo vio con sus propios ojos. De solo pensar que esa entidad fantasma guardó escondido en el armario para darme el susto de mi vida, me aterra. Aquella tarde también nos acompañaba otro de mis grandes amigos, Felipe, a quien sus padres ya les habían comentado cosas acerca de aquella casa. Ellos llegaron de casados al sector cuando Felipe aún no nacía. Sabía bastante del barrio y en particular de aquel lugar que guardaba una siniestra historia que se empezó a contar desde aquellos tiempos, desde quienes fueron los primeros moradores. Eran brujos, comenzó así el relato. Una pareja, extraños y atemorizantes, a tal punto que nadie quería socializar con ellos, ni ellos tampoco con nadie. Iban y venían, nadie sabía hacia dónde ni dónde.
La gente se topaba con ellos en algún almacén cercano, pues solo se les veía cuando iban de compras. Hay quienes aseguran que tenían una peculiar vida nocturna, que por las noches salían a realizar actos de brujería o a participar de sectas. Por ello era mejor no meterse con esas personas. Llegaron a inicios de los años 70 y nunca tuvieron hijos, tampoco algún familiar o amigo que los visite. Pero, ¿saben lo más terrorífico y escalofriante de toda su historia?, preguntó Felipe con total seriedad. Nunca nadie los vio marcharse de aquella casa. Tragamos saliva. Las mentes más retorcidas dicen que murieron allá adentro, que de alguna forma extraña fueron aterrados por alguien o por algo bajo la casa. Lo cierto es que ella murió primero conducto de una mortal enfermedad. Dicen algunos que se le devolvió un maleficio y que el hombre desesperado cavó la tumba de su mujer en algún lugar de la casa, no sin antes intentar revivirla con magia negra a su amada. Días después, y al ver que no hubo forma de traerla de vuelta, cayó sobre la misma tumba. Y en una especie de pacto de amor o tal vez demoníaco, se tumbó en el agujero, sobre ella, no sin antes degollar su cuello con un cuchillo, lanzando una maldición sobre la casa y para todo quien intente vivir en ella sobre sus cadáveres. Se piensa que todo esto desencadenó tanta energía negativa y oscuridad que maldijo el lugar. El mal sigue ahí, atormentando a cada persona que intente vivir allí. Le succiona su energía, sus vidas, hasta arrebatarla. Incluso se piensa que el brujo busca la forma de volver a la vida usurpando a sus moradores. Suena algo ilógico y retorcido, ¿no? ¿Quién iba a tapar aquellas fosas comunes? El dueño de la casa se hubiese dado cuenta al ingresar tiempo después, a no ser que haya existido un tercero en aquella casa. Esa es la historia que cuenta mi abuela, prosiguió Felipe. Ella conoció al dueño de aquella casa, quien trajo a sus oídos los extraños sucesos de aquellos años. Ratificando que la extraña pareja desapareció de la nada dejando sus pocos enseres intactos y debiendo la renta. Fue al tercer mes, luego de no tener noticias de los inquilinos ni del pago, que el dueño acudió a la casa y con su llave entró al lugar, encontrando todo normal como un día cualquiera. Platos sin lavar, algunos enseres en la mesa, las camas deshechas y absolutamente todo lleno de polvo, suciedad y malos olores. Unas tazas con café seguían servidas a medio beber llenas de hongos, lo mismo que el pan. Esperó un par de meses y nada, hasta que fue la policía a dejar constancia y poder retomar su propiedad, asearse y tirar todos los muebles y enseres de los inquilinos desaparecidos en forma misteriosa. Luego de aquello intentó venderla. El macabro desaparecimiento de aquellas personas lo alentó a deshacerse de ella, pero nunca pudo. Tiempo después hubo interesados en arrendarla, pero no duraban mucho en el lugar. Eran víctimas de aquella carga horrible de maldad, de mala energía que se sentía en el ambiente y que asfixiaban, que enfermaban, algo totalmente insano. Todos quienes intentaron vivir en ella se iban al poco tiempo cuando comenzaban a percibir lo maligno del lugar y de cosas paranormales sin explicación. Extrañamente empezaban a enfermar, a discutir más de la cuenta o les comenzaba a ir mal en todo. Debido a esto el dueño desistió de seguir ofreciendo en arriendo. Si aparecían interesados, bien. De lo contrario, no pondría énfasis alguno de ella. El hombre tenía más propiedad para vivir financieramente bien. Sin embargo, muchos años después llegó un matrimonio con una hija pequeña, que duraron algo más que el resto. Pero al fin de cuentas, como todos terminaron huyendo sin explicación alguna, de la noche a la mañana, con la salvedad que sí avisaron su salida y también sus motivos. La casa tiene fantasmas, entidades malignas. Fue la explicación, concluyó Felipe. Estos han durado más de la cuenta, comentó Antonio refiriéndose a los actuales inquilinos o lo que queda de ellos.
Tienes razón, pero se están muriendo lentamente, respondió Felipe. Todos tragamos saliva y quedamos sin palabras. Tal vez toda aquella historia es real. Aquella noche revisé completamente mi cuarto y coloqué por fuera, sobre las manijas, unas amarras al armario. No quería sorpresas y la verdad es que luego de aquella conversación con los muchachos, quedé más aterrado. Me dormí muy temprano, creo antes de las 10, por ello desperté algo confuso cuando sonó mi teléfono. Pensé que era la alarma. Estiré mi brazo, reclamando por otro día más de madrugar, pero observé hacia la ventana y aún estaba oscuro. El amanecer estaba lejos de llegar. Era Felipe, y el reloj marcaba las 12:26 de la mañana. Me confundí un poco. Manuel, ¿estás despierto?, preguntó con voz susurrante, nervioso. ¿Qué rayos, Felipe? Dormía. ¿Sucede algo? Es tarde ya. No quiero asustarte, Manuel, pero hay alguien parado en tu jardín. Lo veo desde mi ventana, y no sé con claridad qué rayos es esa cosa, pero no es tu padre ni tu madre. Creo que es ella. Espera la tercera parte en el próximo video. Y en estas acaloradas noches de marzo, el equipo de Vivencias te desea muy buenas noches.